hoy ya al encuentro del gobernador Axel Kicillof. Axel, ¿cómo andás, un gustazo. Gato? ¿Cómo estamos? Muy bien, un gustazo. ¿Cómo andan? verte, ¿Bien? Buenas noches, gracias por venir. Bueno, Bueno. mucho para hablar. Sí. Mucho para hablar. Bueno, empecemos con este tema, ¿no? De YPF, que al finalmente que la justicia de Estados Unidos les termina dando la razón, todo lo que venían indicando ustedes, y va en contra de los argumentos que esgrimía el propio Milei, ¿no? Que quería pagarle ya a principios del 2023 todo a Burford. Sí, Milei está enredado en un pantano de contradicciones que tienen que ver primero con que antes de ser presidente dijo que venía a privatizar YPF, Sí. lo puso en la ley bases, luego lo tuvo que quitar y después durante todo este tiempo le dio la razón a los buitres. Esa es la verdad. Incluso estos días, con el peligro de que eso sea tomado como un argumento en contra del fallo actual para alguna posible apelación, sigue diciendo prácticamente lo mismo. Vos fíjate, está en contra de la nacionalización de YPF. Luego agrega, estoy en contra de cómo se hizo también, fue un error. Bueno, hoy quedó claro que no era un error, dicho ya por la justicia norteamericana, le saca un argumento y entonces todo este contorsionismo de Milei para ahora andar con el mameluco de una empresa que no cree que tenga que ser nacional y al mismo tiempo tener que reconocer o debería reconocer que en realidad el trámite por el cual se tomó el control de YPF para el Estado es el correcto. Entonces esto no fue ni un error ni una interpretación, fue una operación política o convicciones ideológicas, fue una gran maniobra que armaron para conseguir algún rédito criticando cómo se había hecho. Lo cual lo pone ahora en un problema porque es la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos la que dice se hizo de acuerdo al derecho argentino. Y vos fíjate que esto empieza a develar un montón de cuestiones y a mostrarlos al gobierno, tratando de apropiarse de un logro que es de todos los argentinos, pero Total. Precisamente el que estuvo en contra de todo esto es Milei. Sí. Ahora, vos sabés que es muy interesante lo que vos advertiste también esta mañana en la conferencia de prensa, de estas declaraciones realmente problemáticas del presidente diciendo en cadena nacional que la expropiación era un robo, ¿no? Porque encontrá hoy la producción, si lo podemos mostrar y compartirlo con Axel, en el año 2025, en el Día del Inversionista, el Fondo Burford tomaba las declaraciones de Milei, que había hecho un reportaje, diciendo, vamos a cobrar porque Milei lo dijo en la Argentina, ¿no? ¿Lo podemos ver? Sí, Ahí. Javier Milei, ¿no? Esa es la página del Fondo Burford, ¿no? Hablando de YPF y todo, dice, Javier Milei, la deuda debe pagarse. Entrevistado, ¿eso incluye los 16.000 millones de dólares de YPF? Paren, sí. Eso también tiene que pagarse. Es un error siempre presente, Kicillof, ¿no? Tiene que pagarse, ¿no? Y después el mismo fondo toma otra, y hablaban ahí de YPF, ¿no? Acá sí. Tenemos un problema porque no tenemos el dinero, no tenemos 16.000 millones de dólares, esa es la realidad, pero tenemos la voluntad de pagar. Sí, el willingness to pay, lo dijo en inglés. Sí, como para que no quede... lo tomó Burford. Gato, es muy jodido. Claro. Es muy jodido, la verdad que es jodido porque vos fíjate que mientras él decía eso, los abogados norteamericanos que defendían a Argentina y de alguna manera los propios funcionarios estaban defendiendo los argumentos con los que nosotros hicimos esta recuperación. Exactamente esos argumentos. Y no los podían cambiar. Ahora empezaron a decir, no, hubo un cambio de estrategia. Bueno, hubo un intento de cambio de estrategia. Yo, para ser breve, pero claro con esto, en 2012 se produce la nacionalización, luego funde, quiebra Petersen en España, el juez de la quiebra vende por 15 millones de dólares al fondo buitre que litiga a Burford el derecho a hacer el juicio. Ellos se van y en 2015 aparece el juicio en el juzgado de Griesa o de, hoy de Presca. Sí. O sea, en el distrito sur de Nueva York, en el juzgado de Wall Street. Sí. Lo presentan ahí que tiene una predisposición a darle la razón a los buitres. Total. Más allá de la influencia política, qué sé yo. Ahí cuando en 2015 aparece finalmente
esta causa, durante 5 años aproximadamente, lo que se está discutiendo únicamente es que no correspondía juzgar esto en Nueva York o en Estados Unidos, en ningún país extranjero, porque esto era ley argentina. Entonces había que jugarlo en Argentina. Presca en 2020 recién dice, no, bueno, lo vamos a jugar en Nueva York, pero usando la ley argentina. Esto es lo que la Cámara revierte, porque le dice, no, mire, la ley argentina indica que está por arriba la ley de expropiación, la ley de soberanía hidrocarburífera y está por encima la constitución de un estatuto de la empresa. Esto es lo que termina pasando. Pero la estrategia, durante la época de Macri, que es en toda esta discusión, aparece Sarabia Frías y empieza a usar otra estrategia, que no es la que ganó, que es ir a España y empezar a decir que lo de Petersen estaba mal. Entonces, bueno, cuando cambia el gobierno, cambia el estudio de abogados, se va Sullivan y Cranwell, que es el nuevo estudio, que plantea lo que hoy termina dándole la razón, o estos días la razón, la segunda instancia. Y cuando Milei dice, bueno, cambiamos de estrategia, o Toto Caputo, bueno, la de Sarabia Frías se cambió, pero la que se presentó después no se podía cambiar, porque obviamente si hay un dictamen de primera instancia que le da el juicio ganador a los buitres, vos no podés ir a apelar ese fallo diciendo, tengo otros argumentos nuevos. Claro, cambio de argumento. Tenés que ir a apelar y decirle, mirá, con estos argumentos fallaron mal. Entonces, la estrategia de la apelación es exactamente la misma de la primera instancia. Lo que pasa es que este segundo juzgado, la Cámara, le da la razón a la Argentina como debió ser desde el primer día. Lo absurdo con lo que decía Milei ahí, el error o la tasa esta con mi apellido porque habíamos cometido un error. Bueno, todo eso, el problema estuvo en un fallo de un juzgado que le dio la razón a los buitres con un argumento absolutamente absurdo. Eso es lo que pasó. No, deberían reflexionar los Macris, los Milei, porque siempre hay una irregularidad, siempre se equivocan ellos, pero a favor de los fondos buitres, nunca a favor de la Argentina. Y esto es la gravedad que tiene además, la enseñanza para adelante. Axel, me parece eso, pero lo fundamental, lo que hay que recuperar acá, que Estados Unidos le dice a Macri, a Milei, lo que no querían reconocer, la soberanía política y económica de un país soberano, que ellos venden en estos momentos como la está vendiendo Milei. Totalmente, de aplicar nuestras leyes en nuestro país para hacer algo que está contemplado por la Constitución Nacional. Bueno. Lo van a jugar a Nueva York y dicen, bueno, es con ley argentina. Y vos fijate que toda la incomodidad que está teniendo el gobierno, que imposta, bueno, un éxito. A ver, lo que acaba de pasar es que lo que dijeron siempre que estuvo mal estaba bien. Este es el primer punto que deberían reconocer. ¿Pero qué dicen? No, ahora veía a la abogada que envían a los programas de televisión a decir, no, pero esto fue por la influencia de Trump. Vos imaginate ese juzgado, vos imaginate un juzgado de Cámara de Estados Unidos donde le dicen, todo esto fue porque te manipuló políticamente, un amigo de Trump le consiguió que Trump vaya, y vos fíjate que los 3 jueces de la Cámara, de la Cámara, 2 fueron nombrados en administraciones demócratas y 1 republicano. Los que votaron a favor de Argentina son los que fueron con los demócratas. El republicano votó en contra, o sea que si Trump tenía alguna influencia, se supone que era con el republicano. Todo esto es inexplicable, pero de nuevo, vuelve para mí de acá para dar un paso adelante. Primero, sí, Milei apoyó a los buitres, sí, Milei está a favor de que YPF sea privada y extranjera. Y todo eso está mal. Ni está bien apoyar a los buitres, ni que YPF sea privada y extranjera. Pero también ahora se abre una discusión sobre qué se hace con YPF, para qué sirve YPF. Y creo que es importantísimo y que esto nos da una ventana para poder discutirlo, que antes no teníamos, porque había sectores que lo que decían se hizo mal, no sirve de nada. Bueno, YPF. Y por ejemplo, porque en este sentido, ¿vos qué pensás que hay que hacer en YPF en este momento? Sobre todo, por ejemplo, hoy, al precio que se está disparando la nafta y que se dispara acá en la Argentina y incontrolable desde que asumió Milei. Por eso, que YPF sea nacional, pero que funcione como si fuera cualquier empresa privada es una discusión para dar. Porque YPF siempre fue la empresa de bandera de Argentina en el sector energético, porque es un sector estratégico. Es un sector que al tener a YPF, una empresa que representa, además de los intereses de los accionistas, además de conseguir la máxima rentabilidad, trata de estar en concordancia con el interés de la Argentina, porque su controlante es el Estado, su principal accionista es el Estado Nacional, aún cuando se conservó, como es obvio,
el hecho de que hay acciones y hay accionistas que son privados, pero el 51% es del Estado argentino. Entonces, hay varias cosas. Primero, si vos tenés todo el potencial de Vaca Muerta, el segundo yacimiento de gas no convencional del mundo, el cuarto yacimiento de petróleo no convencional del mundo, tenés para 200 años de gas, 100 años de petróleo. Bueno, usá ese potencial para desarrollar también las industrias que tienen que ver con la exploración, con la explotación. Y acá ya se hizo, porque buena parte de los equipos, las cigüeñas, digamos, esos equipos de petróleo, las válvulas, buena parte se hacía y se elaboraba y se fabricaba en la Argentina. Había investigación de hidrocarburos. ITEC, por ejemplo, de YPF Nacional, era eso, usar la capacidad de YPF para hacer ciencia de investigación aplicada a la energía. Bueno, todo eso lo puede hacer una empresa pública, con intervención pública. Luego, pero ahí lo importante es para qué sirve una empresa pública y bien manejada, como el caso de Aerolíneas Argentinas, cuando la derecha la quiso rematar, ¿no? O bueno, todas estas empresas, rematar bueno, también. Y después otra discusión que sacan de qué hubiera pasado si seguía Repsol, si seguía privada. Bueno, destruían del todo. Si uno mira la tendencia que había, era una caída del 50% del gas, del petróleo. Ahora, ¿para qué tener la empresa nacional? Para desarrollar proveedores. Porque ahí es importante esto, Axel. Esto es lo que hay que recordar. Repsol se llevaba las ganancias y acá nada. Y no invertía y estaba detonando la empresa, ¿no? Yo estuve ahí. Mostraste esto vos. Miren, pero esto es desde el año 2005. Si vos vas más atrás, la caída del petróleo fue del 50%, la caída de la producción de gas del 42%, la caída de las reservas de petróleo y de gas más o menos un 50%, la caída de las inversiones. Ahí está. Privatizada. Claro. YPF privatizada. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Bajo la gestión privada que teníamos en YPF, que nos quedamos sin dólares. Además de sin gas y sin petróleo, sin energía, tuvimos que empezar a importar energía. Cuando uno volvé a la anterior, ¿se puede volver a la anterior? Sí. Nico. Bueno. Ahí está. ¿Qué empezó a pasar inmediatamente? La recuperación. Vos fíjate que no esperamos, no pasaron 2 años, lo que era una caída que venía de muchísimo más atrás, ya en un año. Se revirtió en un año. ¿Por qué? Claro. Porque se empezó a invertir todo el producido de YPF en la exploración y la explotación, de convencional y de no convencional. También hay un tema federal de YPF que está abandonando el gobierno actual. Ahora, empezó a vender todos los yacimientos maduros en Mendoza, en Chubut. Entonces se ocupa solamente... Pero volvé al anterior, Nico. No te apures, Nico. Volvé esto. Lo interesante, cómo los gobiernos de derecha, ¡pum!, se iba para abajo. ¿Vos viste? Los gobiernos de derecha, ¿Viste? ¡pum! Si vos ves gas, este gráfico es impresionante. Si vos ves gas, por eso, la misma compañía. Entonces yo digo, una cosa era recuperarla. ¿Recuperarla para qué? Para que no nos dejaran sin nafta, sin dólares, sin nada, que era lo que venía pasando. La pérdida de los superávit gemelos, de los que tanto habla la derecha, tiene que ver con esto. Porque lo que pasó es que pasamos de tener, en el gráfico de la balanza comercial vos lo ves, de un superávit... A ver, mostrémosla, que están buenas. Esa última, mira, pasamos de tener 6.000 millones de dólares de superávit comercial energético, ¿sí? Esta es la balanza energética. En el 2005. Sí, con la caída de la producción, 6.000 dólares negativos. Eso es que por año, 12.000 millones de dólares menos, 12.000 millones de dólares, de 6.000 positivos a 6.000 negativos. Este es el dato que ustedes tienen en cuenta cuando con Cristina adoptan la decisión de estatizar YPF. Pero también que Vaca Muerta estaba ahí intacta. Porque, buenas noches, el recurso estaba, porque ya se sabía que estaba Vaca Muerta, como vos decías, segundo yacimiento de gas no convencional más importante del mundo, cuarto de petróleo, pero evidentemente, porque me parece que ahí hay una discusión más de fondo en esto, ¿no? Ningún privado estaba asumiendo el riesgo que podía considerarse en esa inversión, un riesgo que solamente asumió el Estado y que después, cuando YPF ya había hecho la curva de aprendizaje, ahí aparecieron los privados asociados. Pero es lo mismo, mirá, yo lo hablé con el secretario de Energía de aquel momento, siendo ministro de Estados Unidos, que se llamaba Poneman, creo que David Poneman, no sé, Poneman. Y él dijo lo mismo, que los yacimientos no convencionales de allá tuvieron mucho desarrollo estatal en la tecnología, mucho desarrollo del sistema científico-tecnológico, porque vos fijate, es como lo que cuenta del iPhone, ¿no? El Internet
el que hizo la inversión de riego fue el Estado, por un tema militar. La pantalla táctil, el Estado. Las nuevas tecnologías, ni hablar también los GPS. Todas inversiones del Estado que después se aplican para los privados, pero hay una curva de aprendizaje, decís vos. Hay una experiencia. Primero perforábamos vertical los pozos y hacíamos determinada cantidad de fracturas. Luego se empezó a investigar, se empezó a probar y se decidió que acá había que hacerlos horizontales a los pozos. Pero toda esta discusión, ¿qué arena, qué tipo de arena? Producir esa arena que también viene de Entre Ríos, de una parte, de otro lado. Bueno, todo eso es una cuestión en la que YPF invirtió un montón para que ahora pueda venir otro y hacer lo mismo. Pero después, ¿para qué? ¿Para qué lo hace? Yo decía, desarrollar la cadena de proveedores, cosa que hoy importan todo usado, que es la de Milei, como están haciendo con maquinaria agrícola, importar todo de afuera, y entonces puede haber pymes que se desarrollen, que prosperen, siendo proveedoras de vaca muerta y de la explotación de vaca muerta. Segundo, los precios de los combustibles. Total, ahí también está. Ese vos es tenés el un tema. amortiguador para los precios. Claro. Y tercero, el precio en general de la energía. ¿Para qué vamos a querer YPF? ¿Para qué queremos una YPF nacional? Y para el desarrollo argentino, no solo de la energía, de todos los demás sectores. Vos fíjate, los altos hornos de Somisa, Sí. los que después son de Techino hoy, son altos hornos que usan gas. ¿Por qué usan gas? Los únicos del mundo que usan gas. Porque en Argentina había gas barato, antes de que se empezaran a agotar los yacimientos maduros, que era, bueno, Loma de la Lata, grandes yacimientos en Neuquén. Bueno, entonces como había gas muy barato, entonces se adaptó para que haya industria en base a energía barata. Y eso puede hacer un país que tiene petróleo y que tiene quien explote, totalmente. quien explore ese petróleo en favor del desarrollo nacional. ¿Eso impide que haya privados? Por supuesto que no. No, ¿Asociaciones con privados? Por supuesto que no. ¿Que las acciones floten? Por supuesto que no. ¿Que la empresa gane plata? Por supuesto que no. Entonces acá lo que estamos discutiendo es cuál es el papel de YPF en un modelo de desarrollo, en el que Milei no cree. Por eso cuando vienen a decir, bueno, privatizar, demostralo, arreglar con los buitres, demostralo. Pero sí es obvio, sí es obvio. Si es obvio, y es lo mismo, son impostores, pasó Totalmente. con Libra, son impostores, y ahora tienen esta cuestión que para mí lo más importante no es tener razón. Lo más importante es que YPF es un factor del desarrollo nacional y tiene que usarse para eso, y ya no está bajo amenaza de los fondos buitres, o lo está, veremos cómo sigue esto con las cosas que está diciendo Milei. Total. Responsabilizo a Milei de lo que pase de acá en adelante si siguen litigando, porque van a decir, miren, salió este fallo y el que lo criticó fue el propio presidente. Es desquiciado hacer Sí, eso. totalmente. Realmente es un error garrafal. Axel, pensaba eso porque también María Ibarzábal, que es en teoría como la que más sabe del gobierno en términos políticos del tema jurídico, hizo un planteo que viene diciendo el gobierno como que acá influyó la diplomacia paralela, la diplomacia política, fue casi una ayuda de Trump a Milei. ¿Supone un riesgo eso? Acá ganamos porque teníamos razón, desde el primer día. Lo extraño es que con esta maniobra de comprar un juicio a 15 millones de dólares, ir a buscar un juzgado que es filosóficamente, si vos querés, afín, que es el juzgado de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, bueno, ir a buscar conseguir un fallo que era absurdo, siempre lo dijimos, por eso ahora aparecen los videos, nos pasamos todo este tiempo diciendo es absurdo el fallo, porque hay que aplicar derecho argentino y lo quieren aplicar en Estados Unidos y lo aplican mal, entonces esto hay que corregirlo. Y cuando se corrige, lo que hay que reconocer es simplemente que no tenían razón los fondos buitres, que no tuvieron nunca razón, que fue un fallo basado en encontrar un juzgado afín y con un argumento ridículo jurídicamente, y que ahora lo que hay que hacer es seguir adelante, no decir, bueno, a esos jueces tampoco. Ahora parece que el segundo, ¿cómo se llama? La Cámara de Apelación no juzgó en base a derecho, que juzgó en base a alguna otra cosa. Yo le digo a los funcionarios públicos que están diciendo eso, es grave, es realmente grave. Es realmente grave, más cuando es un fallo favorable. Si vos decís, Argentina, por ejemplo, el primer fallo, el de primera instancia, dicen, bueno, ese juzgado, qué sé yo, es contra Argentina, por lo menos es en defensa de Argentina. Ahora, si lo que dicen ahora es que está mal porque en realidad el fallo no es correcto, sino que fue por influencia, yo quiero creer que van a corregir esta posición. Yo le veo, no sé si un riesgo jurídico, porque es difícil evaluar esto, pero digo, para empezar, es de vendepatria.
Totalmente. Para empezar. Ahora, Axel, a mí me parece que de esto la sociedad que está observando y todo, de vista a lo que se viene 2027, tiene que cada vez, como yo digo, vos te reí, el contraespejo está clarísimo. Una postura a favor del desarrollo, vos mismo lo estás diciendo, ni antiempresa, ni antiprivado, desarrollo y soberanía argentina, como corresponde pensando en la Argentina, no en los fondos buitre. Es fundamental tener en claro ese concepto, ¿no? Total, y después eso, mirá que las empresas que se recuperaron, Aguas Argentinas, que era obra sanitaria, y después que fue de los franceses, la abandonaron, no invirtieron, fue un desastre. YPF. Que ahora la quieren volver a privatizar. YPF, la abandonaron, la desinvirtieron, la vaciaron, todos los aviones en el piso. A mí me tocó estar en YPF también, fui subgerente general junto con Mariano Recalde. ¿Y qué pasaba? Teníamos 100 aviones en YPF. Aerolíneas. En aerolíneas, 100 aviones en aerolíneas, de los cuales la enorme mayoría eran alquilados, pero no volaban más porque le habían sacado los repuestos. Chatarra era, ¿te acordás que lo era chatarra? Entre otras cosas, españoles llevaban también. los jumbos a España y le sacaban la rueda a los jumbos de aerolíneas y se los ponían a aviones de otras compañías. Es una cosa, fue un vaciamiento. Y en YPF lo que generó no solo es una caída de la producción, que iba camino a un vaciamiento definitivo, sino además un desastre macroeconómico. Los superávit gemelos, que tanto se valoraron del comienzo de los 12 años, tenían que ver con que nosotros teníamos un excedente que después de esta situación energética, 12.000 palos menos, 12.000 millones de dólares menos por año de balanza comercial energética. Y además la necesidad de importar a precios altísimos y no se podían transferir esos precios directamente a la empresa, a los hogares, que es lo que está tratando de hacer ahora Milei, aún teniendo YPF, de poner los precios a nivel internacional, básicamente import parity, se llamaría precio de importación. Si tenés una petrolera, entonces, y otra cosa de fondo, ¿de quién es el petróleo y el gas? Totalmente. ¿De quién es? ¿De quién es? No es de YPF, no era de Repsol. Claro. Está en el subsuelo argentino, es propiedad de las provincias, ¿no? Pero es propiedad del pueblo argentino. Entonces esto hay que ponerlo en función del desarrollo nacional. Perfecto. Axel, bueno, presentaste hace 10 días atrás justamente la fundación, el centro de estudios, Mirando, y ha comenzado prácticamente ya un armado político a nivel nacional, ¿no? Digo, estas cuestiones también la sociedad la tiene que tener en base a estas cosas para ir clarificando un proyecto alternativo de país que se necesita sí o sí para el año que viene. Mira, Gato, esto que pasó ahora con YPF, lo que pasó el 24, en una marcha multitudinaria, yo creo que denotan un cambio de etapa. Total. Estamos en otra etapa. Me parece que había como una sensación de desgano, de desinterés, de decepción, de falta de ímpetu, que no había oposición. Que no, bueno, hoy lo vimos en la calle, vemos a cada vez más dirigentes políticos y dirigentes del campo empresarial, del campo sindical, incluso del campo. Me estuve reunido con dirigentes del sector agropecuario que están empezando a alzar la voz porque esto ya no aguanta más, empieza a no aguantar más. La situación económica, las familias endeudadas, batiendo el récord de impago. Yo lo dije acá, creo que no. Acá la última ¿te acordás? Empezamos con ese dato porque es durísimo, son récord históricos. Peor consumo de carne vacuna, peor consumo de leche, peor consumo de yerba. La peor temporada de turismo. La yerba de ayer secándose al sol. Bueno, ni eso, no hay eso. La peor temporada de turismo en la costa. Peor temporada de turismo en años. Y después, sectores enteros que están en crisis, 22.000 empresas cerradas, 270.000 empleos formales perdidos. Tenemos hechos, digamos, que son simbólicos, pero tenemos un quiebre de sectores enteros de la construcción, el sector de la metalmecánica, el sector automotriz, ahora Peugeot con problemas, después de todo lo que venimos viendo, obviamente el sector de los neumáticos, pero puedo seguir sector por sector. No hay un sector que se pueda marcar fuera de algunos lugares con la minería. El petróleo está perdiendo empleo. El sector petrolero, porque cerraron los yacimientos maduros, los empezaron a liquidar y se están dedicando solo a vaca muerta. Entonces estamos con problemas en todos los sectores, problemas de empleo. Eso para empezar. Segundo lugar, esto que venías hablando, porque los vemos, a ver, lo que están haciendo hoy con YPF es tratar de apropiarse de algo que va a contramano de lo que han dicho siempre,
tratar de decir, bueno, ven, hicimos nosotros todo. No importa, a mí me parece una impostura, me parece un Un papelón. relato mentiroso que tiene el gobierno, Bueno, está pero claro y parecido explota, a lo ¿no? de Adorni, parecido Sí, a la sí. entrevista esa que hizo Milei sobre Libra. Yo no sabía nada. Me enteré por internet, ahora tenemos todas las conversaciones. Por eso, empezamos a ver que todo esto, este combo donde el gobierno, se le nota la hipocresía al gobierno, más allá de todo lo demás que es judicial, se le nota la hipocresía. En segundo lugar, la situación económica, incluso la misma dinámica de los precios, está mostrando que este plan es un plan de salvaje ajuste que genera un sufrimiento innecesario. ¿Tenés voluntad de liderar ese cambio? Mira, lo de liderar, yo decía antes, cuando aparece la cuestión de falta de oposición, yo digo, nosotros somos un sector No, que ustedes estamos son planteando, claro, exacto. que estamos planteando y por supuesto que queremos que cualquier otro sector que quiera tener una actitud y buscar una articulación, está perfecto. Lo que no podemos es pegarnos entre compañeros, Obvio. chocar entre nosotros, tenemos que sumar, y después habrá diferentes vertientes. Alguien dice, ¿y la amplitud? ¿Y la amplitud? Bueno, los que se oponen a Milei, hay que hablar con los que se oponen a Milei. Hay que hablar. Algunos se habrá despertado ahora, otro cambió de idea, otro creyó. Bueno, hay que hablar con eso. Después, ya otro tema, por eso yo dije es el año de la construcción, no de la campaña ni de la candidatura que haya o las candidaturas que haya. Todavía no conocemos el sistema electoral. Exacto. Y me preguntaban sobre la provincia. Nación no lo determinó. Ahora, nosotros nos tenemos que dedicar a construir. Este es un año de construcción, de articulación, de ir a buscar a los diferentes sectores, de hablar, de escuchar, de recorrer. Bueno, en eso yo estoy absolutamente comprometido porque hoy tengo una doble responsabilidad. Yo dije siempre, bueno, gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero esto no es un problema de la provincia de Buenos Aires, No, ni se está resuelve claro. en la provincia de Buenos Aires. Obvio. Es un problema que va más allá del peronismo incluso, Obvio. y va más allá de la provincia. Entonces, a eso hay que dedicarse Sí. y hay que hacerlo, digo yo, con mucha seriedad, pero con mucha decisión. 2 años más de Milei. Ayer hablaba con un productor agropecuario, lechero, de la lechería de Santa Fe. Tambo robotizado. Dice, yo no aguanto 2 años Y más. no, claro. Tambo. Yo no aguanto 2 años más. Entonces, ahí empezás a ver una percepción, una comprensión que ataca el diagnóstico de Milei, porque es toda una mentira, y además las causas de lo que está pasando, que Milei dice, bueno, hay que esperar, está todo bien, pero lo de siempre, cuando la derecha falla, dice, hubo un problema de implementación. Sí, total. Toto. Me quedé con esta idea que dijiste que hay un cambio de etapa. ¿Qué significa eso en términos concretos? ¿Se le picaron el boleto al gobierno? Mira, yo lo vimos el otro día en la calle, pero yo lo veo también en la dirigencia, lo veo en sectores enteros que mucho tiempo callaron la crisis que les generó Milei y ahora se les escapa por todas las rendijas al propio sector industrial en algunos elementos, porque en la provincia de Buenos Aires todas las entidades que representan a las pymes, todas están en realidad oponiéndose muy claramente a esto, desde proteger hasta, bueno, que es más que provincial, pero es del sector textil, hasta sectores, bueno, y dirigentes, por ejemplo, del turismo. El otro día me junté con dirigentes del turismo que estaban dudando, dijeron, no damos más, esto no va para más, se dan cuenta que tiene la peor temporada de la historia y al mismo tiempo hay récord de turismo en países extranjeros. Entonces empieza a aparecer esto y me parece que la dirigencia política, que algunos que veían a Milei imbatible, como pasó en algún momento con Macri también, están empezando a cambiar de idea y bueno, y eso ayuda y colabora. Esa nueva etapa, yo dije, es una etapa de construcción. Mi sector, el MDF, bueno, quienes estamos construyendo esto, estamos trabajando, y repito, no es contra nadie, creo que no es momento de interna, es momento de sumar, aún con expresiones distintas que son respetables, pero tenemos que convivir en un trabajo de construcción para que Pero es importante si 2 lo años que- no va más, 6 años, imagínate. No, tremendo. Es muy importante 2 conceptos que acaba de decir. Primero, una etapa de construcción, escuchar. Esto es fundamental, lo que tanto decía el Pepe Mujica, hay que salir a escuchar y prestar el oído, como hizo el Frente Amplio en Uruguay. Y la otra, Axel, es muy importante porque vos lo haces, no pegarse entre los mismos compañeros, estar esmerilándose o a las tobillos para ver, porque en los momentos después la sociedad elige, ¿no?, quién conduce. No, y además está bien que haya diferentes vertientes, está bien que haya diferentes candidatos. La verdad que hoy yo creo que es prematuro, pero está bien, bienvenido. Cualquiera que quiera salir a caminar, a hablar, a expresarse, a resistir, a luchar, a acompañar a los sectores que sufren esto, está bien que
que lo haga, por supuesto. Y después hay otra tarea, que es ir pensando, vos decías, el CEDAF, el Centro de Estudios. Sí. Bueno, es uno de los tantos que hay, en este caso es una red de centros que empieza a pensar, bueno, no solo diagnóstico, sino también Proyecto de país. también respuesta. Y ahí está lo de YPF, que es un excelente disparador, porque Total. está bien, YPF es nacional, ¿qué va a actuar? Igual que si fuera privado. Igual que si fuera privado. Entonces, ¿para qué es nacional? Solo para ponerlo a producir, para sus, digamos, ahí hay una incongruencia que me parece que hay que ver, que tiene que estar al servicio del desarrollo nacional. Hablaste hoy de distintos sectores y mencionaste a los empresarios. Yo lo entendí como que también pones en la variable de una construcción política a empresarios, actores que por ahí han sonado como con interés de tener participación política. ¿Lo dijiste en ese tono? Es decir, se abre incluso a algunos sectores y algunos nombres que sonaron como referentes. Mira, yo lo primero que digo es que los sectores organizados y no organizados de la matriz empresarial de la Argentina tienen que pronunciarse porque los están quebrando y los están fundiendo. Tenemos la mitad de las máquinas con una lona, con Milei gobernando. La peor inversión extranjera directa. Después, lo que vos te referís, supongo que son candidaturas. Abierto, obviamente, el que tiene un afán de participar, el que puede aportar, todo. Con algunos límites, soy ¿no? el que piensa que... Con algunos límites. No, pero... Que propongan a Victoria si Villarruel como... algún procesista, bueno, pues, está fuera. No, pero eso es clarísimo. Es clarísimo. O Macri también, es clarísimo. ¿no? Macri. Es clarísimo, pero agrego, sí, pero lo que digo, pero Macri lo que está buscando es cómo coordinar o cómo sacar alguna ventaja. Dice, soy el que más lo ayudé a Milei y estoy de acuerdo con su programa económico. Claro, ya está. No le gusta que Milei insulta. Entonces quiere reemplazar a Milei por un Milei en sordina. En esa lógica no es anti-Milei desde conceptualmente, sino tácticamente. No, incluso lo ha dicho con una expresión como la continuidad, la superación. Sí. Los chicos correctos. Pero el programa económico es el mismo y acá el problema es el programa económico. El que no está a favor de la recuperación de YPF y el que apoya los fondos buitres, y bueno, vamos a tener dificultades para pensar cómo sigue el país también. Axel. Entonces sería extraño. Y repito, no estoy hablando de coaliciones electorales. Yo lo que digo es que se respira una situación donde el gobierno le está empezando a crujir su estructura de mentiras, de falacias, de insultos y de ocultamiento de la realidad, y bueno, está apareciendo por todos lados. Yo digo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y bueno, tomar más impulso todavía para representar a aquellos sectores que sufren con Milei y para empezar a presentarles un proyecto alternativo a esto, que no sea, bueno, ¿qué haría? Lo mismo que Milei, pero con otro tono de voz. No, la verdad que no es eso. Bueno, no, ya te voy a hacer dando. ¿Cómo se revierte esto? La pregunta. Yo me quedo con dos cosas por ahí relevantes que están pasando ahora en términos económicos. Una, la caída de ingresos de las familias, que me parece que de esa forma se explica lo que vos mencionabas hace un rato de la suba de la morosidad. Y quizás otra cosa que es más estructural, que es el tema productivo. Porque yo digo, no sé, veo ahora, por ejemplo, autos eléctricos. Bueno, las empresas están poniendo las fábricas en Brasil porque hay incentivos para producir. Y una vez que pusieron la fábrica en Brasil y están produciendo en Brasil, digo... ¿Ya nos quedamos atrás? ¿Cómo se revierte eso? Vos decís, cuando termine el gobierno de Milei, ¿cómo se revierte eso? Bueno, cuando termine el gobierno de Milei, cuando termine esta etapa, la verdad que va a haber problemas estructurales que va a dejar, que tienen que ver con el endeudamiento, que tienen que ver con la destrucción del tejido productivo, que tienen que ver con la extranjerización. Mismo, fíjate, YPF, hablando de YPF, el RIGI, cuando se hizo, se había excluido al sector productor de hidrocarburos, porque eran proyectos rentables. Ahora lo están incorporando. Y venía la producción, los incrementos de la producción. Que si uno mira la línea desde que se recuperó YPF, en realidad viene siguiendo una trayectoria. Lo que dijeron los propios empresarios es, no me esperaba esto. Es como que les está haciendo obsequios, regalos o compromisos con sectores con los que se puede hablar regímenes. Nosotros teníamos el Gas Plus, el Petróleo Plus, el Plan Gas, teníamos programas para potenciar la inversión con determinados condicionamientos y en base a determinados resultados que había que poner de creación de empleo, de inversión en general. Bueno, todo eso puede existir, regímenes, pero 30 años
para sectores que son rentables, que ya estaban invirtiendo, que el propio gobierno dijo no hace falta. Bueno, lo que empezamos a ver es que los compromisos que toma Milei, incluso en materia de relaciones internacionales, con lo que está votando en la ONU, incluso en materia de conflictos bélicos, donde nos está metiendo en una guerra que no es nuestra, y es de una gravedad que el gobierno de Irán, que está en un conflicto, salga a decir que Argentina es un enemigo en estas condiciones. La verdad que es absolutamente obtuso y es una decisión ideológica. ¿Cómo revertir? Entonces claro, te preguntas, bueno, vamos a ver en qué situación estamos. Yo creo que lo que hay que plantear son de nuevo los objetivos, las prioridades y después los instrumentos, porque ni siquiera sabemos en qué situación va a estar el mundo. Si vos preguntás con respecto a qué tenemos que hacer, y bueno, son programas de desarrollo económico, con inclusión, con industria, con mejoras en las condiciones de vida, con ciencia, universidad pública, con educación, con salud. Eso más o menos claro. Después, la situación concreta, bueno, hay proyectos, hay ideas, pero la verdad que hoy en pleno proceso destructivo, yo diría, hay que hacer fuerza para que pare esta destrucción. Y esto también es un llamado al Congreso de la Nación, aquellos que dicen, bueno, no, pero hay que acompañar porque los votos, ahora que estamos en esta situación, bueno, deberían también reflexionar con respecto a las decisiones que se toman. Totalmente. Axel, gracias. La verdad que todos los temas, impecable, me gusta en esto que es lo que hay que empezar a hacer, ir plantando ya mojones, diferenciarse y estas alternativas que ustedes le están dando la razón. Quiero cerrar porque te pregunto a vos, como padre de familia que sos, estás con hijos adolescentes, tenés una familia espectacular que te acompaña. ¿Cómo te impacta, por ejemplo, lo que pasó hoy en la provincia de Santa Fe, el asesinato de un chico de 15 a otro de 13 años? Deben tener la edad de tus chicos, ¿no? Más o menos. Sí, no, muy impresionante, temas complejísimos. Obviamente uno ve algunas cosas que pasan también en otros países, ¿no? Como el propio Estados Unidos. Y la verdad que sí, creo que hay que dar una respuesta que tiene que ver con la paz también, ¿no? Y sí, que tiene que ver con... No quiero atribuir porque son temas muy complejos y uno se interioriza y tienen que ver muchísimos factores. Lo que quiero decir es que nosotros lo que trabajamos todos los días es para predicar un país con convivencia, con paz, incluso con el que piensa distinto. Bueno, y eso creo que debería ser un mandato para toda la dirigencia política que tiene alguna influencia. Así que bueno, puedo decir hasta ahí que obviamente impresiona. Bien. Gracias, Axel. Como un gustazo, como siempre. Fuerza, Muchas gracias. Derecho al futuro. Derecho al futuro, ya vamos. Gracias. Derecho al futuro, gracias. Bueno, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Gracias a todos ustedes.